¿Qué hacer cuando buscamos algo en la oscuridad? Encender la luz. En este episodio te enseñamos cómo encender la luz de tu corazón para encontrar las virtudes y los defectos que debemos mejorar. Acompáñanos hasta el final de este video y descubre por qué el examen de conciencia diario es el arma más subestimada para poder alcanzar la santidad. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean todos bienvenidos a un episodio más del podcast católico en español con los Heraldos del Evangelio del Salvador. Cierta vez, el Dr. Plinio Correa Oliveira, para los que no lo conocen, es el maestro de nuestro fundador, fue el maestro de nuestro fundador. Él fue invitado a hacer una conferencia para preparar a la Pascua a los prisioneros de una cárcel. Él llegó, hizo toda la conferencia, toda la charla para motivarlos a prepararse para la Pascua, y él tuvo el siguiente pensamiento. Yo veo las fisionomías de todos estos prisioneros. Estamos hablando de la década del 40 y sus fisionomías son muy parecidas a la gente que está cotidianamente en la calle, con la gente que uno se encuentra en la calle. ¿Qué hizo que estas personas viniesen a parar aquí a la prisión? Él tenía el don del discernimiento de los espíritus, analizándolos profundamente. Él se dio cuenta que los prisioneros eran personas que nunca habían hecho un examen de conciencia, que jamás habían puesto un problema de conciencia, jamás se habían analizado a sí mismos para ver qué tenían que mejorar. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante que es, yo creo, me atrevo a decir, el arma más subestimada para la santidad. Mucha gente no hace examen de conciencia, no se preocupa por el examen de conciencia, ni siquiera sabe qué es el examen de conciencia, y entonces tienen una ayuda para alcanzar la santidad que no ocupan. Sería solo extender la mano y agarrarla, y infelizmente no la ocupan, no la usan, no alargan la mano porque no la conocen, no saben para qué sirve. Hemos ya hecho varios podcasts al respecto, pero el día de hoy queremos dejárselos todavía mucho más claro. Y para eso tenemos aquí un invitado muy especial, un invitado al quien apreciamos muchísimo, le tenemos gran estima y que es una alegría que esté con nosotros. Salve María, hermano Frank, ¿cómo está usted? Bien, ustedes, hermano Juan Andrés, qué bueno estar otra vez con ustedes. Y bueno, escogí este tema porque me pareció muy, muy interesante, porque se le puede sacar mucho el jugo. O sea, claro, es algo que nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra vida espiritual. El doctor Plinio decía una vez que si nosotros nos concientizásemos de que la vida espiritual es una lucha, eso nos ayudaría a progresar más rápidamente, porque pues tomaríamos como que las debidas precauciones, estrategias de cómo luchar contra el demonio inmundo, el mundo y la carne. Exactamente. Entonces, bueno, quiero comenzar con un hecho así que me pareció muy ilustrativo, muy bonito, que es un equipo de fútbol americano que, bueno, a este equipo le iba fatal. Estaba súper mal, siempre perdían y no lograban como que mejorar. Ajá. Y bueno, ellos hicieron varios cambios. O sea, los directores del equipo vieron que había que tomar... Que algo estaba mal. Que algo estaba mal. Ajá. Entonces cambiaron a varios jugadores, después cambiaron varias pues maquinarias del gimnasio y tal, cambiaron varias técnicas de juego, varias pues lecciones inclusive teóricas de cómo ellos deberían jugar, cómo ellos deberían entrenar inclusive, y nada daba resultado. Hasta que cambiaron al entrenador. Y el entrenador decidió hacer una cosa muy interesante. Puso en la entrada El nuevo entrenador. El nuevo entrenador. Ajá. El nuevo entrenador puso en la entrada del estadio, del gimnasio, puso una pizarra. Y en esa pizarra estaban escritos los nombres de todos los jugadores y también estaban escritos todas las técnicas que ellos tenían que tener. Entonces, sea pase, sea correr, sea taclear, etc. O sea, ¿en qué tenía que mejorar cada uno? No, eran todas las habilidades. Las habilidades. Ajá. Y entonces ellos
¿qué iban a hacer? Iban a entrenar normal, el entrenador iba a evaluarlos y al final de la semana él iba a anotar, digamos, en la casilla correspondiente el nombre del jugador y la táctica en la que estaba peor iba a marcarla, ¿no? Ajá. Para que la siguiente semana, cuando ellos entraran, viesen, uy, estoy mal en pase. Y entonces esa semana me dedico solo a pase. Ajá. Y entonces se dedicaban solo a eso hasta que mejoraban. Ahí, claro, iban a seguir surgiendo pues otros puntos débiles, pero el objetivo era ese siempre, o sea, ver cuál es mi punto débil y enfocarme en combatirlo. Qué importante, ¿no? Y usted ve como esos jugadores no lo tenían claro, ¿no? Claro. No sabían contra qué luchar, contra qué esforzarse o qué mejorar porque no se conocían a sí mismos, ¿no? Claro. Muy buena técnica esa del instructor. Me pareció súper interesante porque muchas veces nosotros en nuestra vida espiritual, no, yo quiero ir contra todo, tengo un montón de defectos, yo soy lo peor que pueda haber. Bueno, calma. Entonces queremos solucionar el mundo de la noche a la mañana y no. Se soluciona poco a poco. Inclusive San Francisco de Sales tiene una metáfora muy bonita. Dice que los vicios entran a galope en el alma, corriendo así. Y nosotros no podemos sacarlos a galope. No vamos a conseguir que los vicios salen caminando. Porque Qué poco a bárbaro. poco es que nosotros los vamos como que ahuyentando. Entonces, pues no sé si le parece dar un poquito la definición de qué es propiamente el examen de conciencia. No, claro que sí, me parece muy bien. Incluso usted me había mencionado que se puede dividir en dos. Sí. Bueno, quizás sí tenga hasta más divisiones, pero todo. Creo que es muy importante que usted nos explique primero qué es en realidad. Sí, el padre Rollo Marín, él define el examen de conciencia como una introspección en nuestra propia conciencia para averiguar los actos buenos y malos que hemos realizado. Y sobre todo, y aquí viene lo más importante, la actitud de nuestra alma delante de Dios. La actitud de nuestra alma delante. Qué bárbaro, ¿eh? Qué Porque buena definición. al final de cuentas no se trata solo, bueno, yo soy bueno o malo, sino que, volviendo a San Francisco de Sales, él tenía la teoría de que si nosotros nos esforzamos con sacar lo malo y sobre todo en poner los ojos en Dios, ahí por inercia, de por sí, vamos a comenzar a tener virtudes, a tener cosas buenas. Claro. Entonces es sobre todo aumentar ese amor a Dios. ¿A cuántas está mi amor a Dios? Mi entrega a Dios. Y claro que es el primer mandamiento también. Y Si uno sí. comienza, siempre se dice eso, que todo el mundo se confiesa un montón de cosas menos del primer mandamiento, ¿no? Claro. Y claro, cualquier falta, cualquier pecado va contra el primer mandamiento. Claro, no necesariamente es pecado grave, pero es bueno tenerlo presente. Le sirve sobre todo para saber a cuántas está mi amor a Dios. Claro, y es importante eso que usted decía también, esa introspección, ¿no? O sea, generalmente nosotros siempre estamos viendo hacia afuera, hacia los demás, no tenemos ojos para dentro del cuerpo, ¿no? Entonces es como recogerse, retirarse un momentito, no necesita ser horas, ¿no? No. Un par de minutitos, ¿no? Sí. Donde la persona se analice a sí misma, juzgue sus actos, ¿verdad? Y bueno, incluso creo que se recomienda hacerlo no solo una vez al día, ¿no? Sí, ahora vamos a Vamos. ver en cómo hacerlo. Pero primero quería el padre Alonso Rodríguez, un jesuita, él divide el examen de conciencia y me parece muy bonita la división que hace, porque está el examen de conciencia, por un lado, general, Ajá. que es el que yo hago, o sea, examino mi conciencia de una confesión a la otra. Claro. Yo quiero saber qué cometí en este tiempo, me voy a confesar y tengo que acusarme de las faltas que yo cometí. Ajá. Y que Y- tienen en vista, en el fondo, una confesión. Claro. Ajá. Y está el otro, que es el examen de conciencia particular, que es en el que yo sobre todo quería enfocar este podcast, porque muchas veces no lo conocemos, no lo hemos escuchado y es muy útil para nosotros. Entonces el examen particular, ¿qué es? Es como que un plan de guerra, digamos, un plan de ataque contra un punto, contra determinado defecto, determinado vicio, mal hábito que yo tengo. Entonces, como yo solo puedo enfocarme en una cosa a la vez, puedo tener un montón de defectos, de pecados, de todo, pero voy a enfocarme en uno. Y con ese voy a ir trabajando hasta que desaparezca o se reduzca a nada. Y ahí puedo enfocarme en otro. Y vamos Claro. poco a poco. Incluso es muy bonito eso que usted dice, hermano Frank, porque hay algunos vicios, algunos defectos que son madre de otros. Claro. Entonces, por ejemplo, la impureza.
La impureza es hija del orgullo, del amor propio, ¿no? Entonces, si yo voy atacando y voy volviéndome humilde, también me voy a ir volviendo casto. Claro, ¿Entiende? Entonces, eso de enfocarse en un punto es muy interesante, porque claro. usted en el fondo termina atacando todos los demás puntos también. Sí, claro, claro. Y ahí, pues justamente por eso es la necesidad de hacer examen de conciencia. Porque no es solo yo ir atacando de determinados puntos, es yo ir a la raíz. Qué O sea, bárbaro. es saber qué me hace a mí caer en tal cosa. Porque ahí es que yo voy a saber a cuánto está mi amor a Dios. Si yo, por ejemplo, si yo tengo facilidad para caer en tal punto, pues yo no solo voy a ver cuántas veces caí, yo voy a ver por qué me acerqué a tal punto, cuándo me acerqué a tal punto, cuándo es que yo soy más débil. Qué bárbaro. Algunos autores dan el ejemplo de es como alguien que trabaja con máquinas. Entonces, yo sé cuánto le puedo exigir, hasta qué punto lo puedo llevar, si se sobrecalienta, qué hacer. Entonces, así tenemos que conocernos a nosotros mismos. Qué Saber, impresionante. bueno, hasta dónde puedo llegar. Ahí ya no me puedo exponer porque yo ya caigo. Ahí yo puedo hacer tal cosa o no puedo. Y entonces, y hacer, en cierto sentido, severo consigo mismo, digamos. Claro. Saber, bueno, hasta dónde, digamos. Con paciencia. Yo tengo paciencia conmigo mismo, pero saber ponerme límites, ¿no? Exactamente. Y es que importante eso de conocerse a sí mismo, ¿no? Claro. Porque muchas veces tenemos una concepción de nosotros, Muy buena, ¿no? pero así analizarnos con seriedad, con severidad, con paciencia y con simplemente, bueno, con justicia, analizarnos y decir, bueno, yo soy esto, Claro. tengo esto, tengo esto. ¿Usted recomendaría incluso que la persona comenzase analizando qué, por ejemplo? Es que depende de cada uno, porque cada quien, Sí, es digamos, verdad. no es lo mismo que una persona cae. Cada quien sabe en qué cae, digamos, Ajá. cuál es su punto débil, ¿no? Pero hay un orden en el cual yo tengo que escoger que examinarme. Entonces, por ejemplo, yo primero puedo examinarme de los pecados graves, después de pecados leves y después de no sé, de reacciones, Ajá, tendencias. sí. Ahora, siempre se recomienda darle prioridad a los actos graves que pueden perjudicar A los demás. a los demás, a otra persona. Entonces, porque, claro, es una lucha en la cual yo me enfrento conmigo mismo, pero también yo puedo hacer mal a los otros. Y entonces, Claro. si yo busco cómo corregir ese mal que yo puedo hacer a los otros, ahí ya es un gran paso. Después yo lucho conmigo mismo. Ajá. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Incluso, hermano Frank, una cosa que me olvidé, qué importante ese orden que usted da, de comenzar de lo más grave y de lo que afecta a los demás, ¿no? Pero me acuerdo ahorita de que todos los santos siempre recomiendan hacer una oración antes, ¿no? Claro, Pidiéndole a Dios, como decía el ciego en el Evangelio, ¿no? Señor, que vea. Pedirle que Dios nos ayude a ver realmente lo que somos, ¿no? sí, Y también pedirle ayuda al ángel de la guarda, porque el ángel de la guarda está con nosotros y él nos ve. Él Claro. ve todo. Creo que sería el mejor aliado para que nos inspire a hacer un buen examen de conciencia, claro, ¿no? claro. Inclusive hay digamos, una imagen que nos demuestra mucho eso. Si yo estoy en la noche y se me cae algo, se me pierde algo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para encontrarlo? Es iluminar. Si yo no ilumino, No yo no lo voy a entiendo. encontrar. Me va a costar mucho más. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé luces, que nos dé gracias para reconocer lo que nosotros somos. Y por eso el examen de conciencia nos ayuda a ser humildes. Wow. Monseñor Juan tenía una frase un poco fuerte así, pero muy bonita. Decía que quien no es capaz de escuchar de los otros sus defectos, o sea, que alguien le corrija, que alguien le diga, oiga, está mal esto, vale la pena mejorar en tal punto. Quien no es capaz de escuchar eso, no es capaz de hacer su propio examen de conciencia. Wow. Porque si él no aguanta escuchar que los otros le digan, por caridad, en qué tiene que mejorar, ¿cómo él va a poder exigirse a sí mismo? Oiga, usted está mal en esto. O sea, yo estoy mal en esto, yo estoy mal en aquello. Entonces también hay que pedirle a Dios que nos dé esa humildad para reconocer, bueno, esto es lo que soy y por la gracia de Dios quiero salir de esto.
con la ayuda de Dios vamos a salir de esto. Inclusive es bonito porque la necesidad del examen de conciencia es justamente eso. Para practicar la humildad, ¿qué hacemos? ¿Recordamos nuestras faltas? ¿Para qué? Para evitar volver a caer en ellas. Claro. ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Que nosotros vamos a renovar nuestros actos de arrepentimiento y nuestros propósitos de enmienda. Si yo todos los días, por ejemplo, yo tengo tendencia a caer en tal cosa y el hecho de estarme exigiendo, al recordarme, yo voy a querer evitarlo. Claro. Y al querer evitarlo, ¿cómo lo evito? Pues renovándome constantemente, ¿no? Claro. Renovando el propósito de no volverlo a hacer, renovando el arrepentimiento de haberlo hecho, ¿no? Sí. Exactamente. San Ignacio de Loyola también lo define muy bonito. Dice que es, para hacer el examen de conciencia, hay que disponer el alma para quitar las afecciones desordenadas. O sea, aquel cariño, aquel amor desordenado que yo tengo, pues sea a un pecado, a un vicio, a alguna cosa, a alguna forma de ser. ¿Para qué? Para buscar y hallar la voluntad de Dios. Y eso nos va a servir para la salud del alma. Por eso San Ignacio de Loyola escribe los ejercicios espirituales, porque así como yo puedo ejercitar el cuerpo, y es necesario para tener buena salud, yo tengo que ejercitar el alma. ¿Cómo se ejercita el alma? Haciendo examen de conciencia y rezando. Qué impresionante, ¿eh? Usted ve que esto del examen de conciencia, aquí quizás entra una pregunta, al mismo tiempo que una pregunta como una idea que surgió ahora también. Podríamos decir que el examen de conciencia en realidad es una de las cosas que más ordena nuestra mente, nuestra psicología, nuestra alma, porque nos pone en un equilibrio, ¿no? Ahora, aquí viene la pregunta. Esto también puede llevar a algunas personas a que se sofoquen, se aflijan y entren en una especie de una obsesión, en una especie de querer, ay, hice esto, y desespero. ¿Cómo usted recomendaría para esas personas para que el demonio no se aproveche de algo tan saludable como el examen de conciencia para que se les vuelva una carga? Sí, o sea, hay que acordarse que Dios es dos cosas. Dios es justicia y es misericordia, ¿no? Dios es justicia, justamente pues para aquellos que podamos ser más relajados, más tendientes a, bueno, sí, Dios me va a perdonar todo, y que de hecho Dios perdona, pero también Dios nos va a corregir justamente porque nos quiere. Pero al mismo tiempo Dios es misericordia, porque para quien es recto y quiere ser bueno, esas caídas para Dios, digamos, van a pasar de lado, si lo quieren ver así. Hay una frase bonita de San Francisco de Sales que dice así: el escorpión que nos ha herido es venenoso cuando nos pica, pero una vez reducido a aceite, es remedio contra su propia picadura. Entonces él traduce: el pecado es vergonzoso cuando lo cometemos, pero al convertirse en confesión y en penitencia, es honroso y saludable. Wow. Porque nos hace ver quiénes somos en realidad y que si no fuese por Dios, seríamos lo peor que hay. Inclusive hay un hecho muy bonito de San Felipe de Neri, que él todas las noches, como él hacía examen de conciencia, después pasado delante del Santísimo, o sea, en el sagrario, y él le decía: Señor, no te fíes de mí porque soy un pecador. Si fuese por mí, cometería los peores pecados. Wow. Porque él se conocía. Ajá. Y él, claro, era el gran San Felipe de Neri, pero como él se conocía, él reconocía que si no fuese por Dios, él cometería las peores faltas. Qué bonito, oiga, que es súper profundo también. Si usted Sí. se da cuenta, Señor, no te confíes en mí, o sea, si tú no me ayudas, yo no podré, ¿no? Entonces es muy bonito también nosotros tener esa actitud, saber que de todo lo bueno que hagamos es porque Dios nos ayudó. Y lo malo que no hagamos también es porque Dios nos sostuvo para no hacerlo, ¿no? Claro. Saber que sin Él podríamos caer en lo peor. Lo peor que existe. Ahora, también San Francisco de Sales nos da ese equilibrio. O sea, cómo no ser relajados y cómo no sofocarnos también, ¿no? Dice: después de haber repasado los pecados de nuestra conciencia, detestémoslos, o sea, detéstalos y échalos lejos de ti por una contrición y un pesar tan grande como pueda soportarlo tu corazón. O sea, siempre y cuando no nos aleje de Dios, nos haga desconfiar de Dios, está bien, yo tengo que detestarlo, tengo que... pero
en el punto en el cual yo comienzo a dudar de Dios, comienzo a sofocarme a mí mismo, pare, porque ahí ya Sí. está suficiente. Dios nos va a ir dando fuerzas para cada vez más detestarlo más, ir cambiando esas situaciones. Claro, podríamos decir, hermano Frank, que el examen de conciencia debería ser igual a paz. Claro, O sea, no puede ser que sea una carga, que sea algo que me sofoque, sino que tiene que ser algo donde yo encuentro paz. O sea, parece una redundancia, pero con mucha paz, analizar y poner todo en las manos de Dios, ¿no? sí, claro. Aunque también aquí quería contarle algo muy bonito, que es que sí, está todo ese aspecto del equilibrio, de la paz, pero también tiene que llevarnos a tomar resoluciones, ¿no? Sí, Incluso, por ejemplo, San Carlo Acutis, él hacía examen de conciencia constantemente. interesante. Y él decía que el examen de conciencia tenemos que llevarlo a la práctica. Claro. Entonces, es muy bonito porque no puede quedar algo etéreo, No, no, no. sino que supongamos que alguien se dio cuenta que es perezoso. Entonces él tiene que llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, soy perezoso, me voy a levantar 5 minutos antes, voy a ver qué cosas prácticas yo consigo incluir en mi vida para a los pocos ir venciendo ese defecto. Sí, eso tal cual, y a los pocos. Y al mismo tiempo, esa paz que tenemos que tener no nos puede quitar esa diligencia que tenemos que tomar contra nosotros mismos. San Francisco de Sales también da una metáfora de un jardín. Dice, un jardinero, por ejemplo, tiene un jardín. Ahora, él nos asusta, primero, él ve ese jardín con esperanza. Ajá. Hay cosas que hacer, se puede. Ahora, él nos asusta si ve mala hierba. Es normal que nazca maleza, que haya mala hierba. Pero también él se alegra cuando ve flores, ve que hay virtud. Qué interesante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Con mucha tranquilidad, cuidar de las flores, de la virtud, quitar la mala hierba y saber que con el tiempo va a aparecer otra mala hierba. Y eso es constante. Y entonces constantemente tengo que estar revisando y quitándolo. Y el doctor John también ponía un ejemplo. Decía, el ser humano siempre se va llenando como que de cargas de pólvora. Entonces, que son nuestras faltas. Yo me voy poniendo tal falta, tal otra, y me voy llenando. Si no estoy constantemente sacando esas faltas que yo tengo, con la mínima chispa yo exploto. Claro. O sea, si yo no estoy sacando esas faltas, cuando menos cuenta me dé, ya es un pecado grave. Ya es algo más serio, más difícil de combatir. Entonces, si nosotros estamos constantemente como que limpiando, es más fácil pues mantener todo limpio. Inclusive, a veces la gente se aturde. Bueno, ¿cómo comenzar? ¿No? Porque tengo esto. Dicen que cuando un cuarto tiene mucho tiempo de no limpiarse, lo primero que uno hace no es barrer, No, lo primero que hago es abrir la ventana. Correr la cortina, abrir la ventana para que entre luz y aire. Claro. Y entonces por eso, lo primero que yo hago, no, tengo todo esto, no importa. Es rezar y pedir a Dios. Hermano Frank, esa frase de San Francisco de Sales sobre el jardín es muy bonita también, porque se alegra con las flores. Claro, O sea, no solo es ese lado o sea, también creo que incluye en el examen de conciencia ver qué tengo que promover, ¿no? Qué tengo que claro. arreglar. Entonces, todo el mundo para que tenga siempre ese equilibrio, esa alegría al mismo tiempo que esa, pues, severidad con las faltas que uno comete. Sí, porque en el medio está la virtud. Exactamente. Bueno, hermano Frank, si le parece, vamos a ir ahora a nuestra pausa comercial y continuamos después. Sí, señor. Bueno, no se despeguen, nos vemos después de la pausa. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. En la primera parte estuvimos hablando un poco en general sobre el examen de conciencia, vimos que se divide en dos, en el general y el particular, vimos un par de cositas muy bonitas que si no las vio, se las recomendamos que vaya a esa primera parte. También recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal y hacer parte de esta gran familia y que ustedes pueden ser unos grandes evangelizadores dejando su like y compartiendo con más personas. Hermano Frank, ahora sí, podemos meternos directamente en cómo es que se hace un examen de conciencia. Sí, entonces para hacer este examen de conciencia cotidiano, diario, se registra todos los días, es necesario seguir unos pasos. Entonces, primero, yo debo aislarme. Entonces,
cuenta una historia que antiguamente los barcos, cuando iban en alta mar, así en la tempestad, tenían en la noche que uno de los marineros pasar una revista de todo el barco, del mar, ver que no hubiera obstáculos y ahí decirle a las personas, está todo en orden, pueden ir a descansar. Entonces, así también nosotros. Cuando ya está todo más tranquilo, la gente no está, cada quien pues revisa en su alma, ¿no? Y dice, bueno, si está en orden, puedo ir a descansar. Y si no está en orden, ¿cómo hacer, no? Pero lo primero es aislarme. Si yo estoy en medio de toda la gente, de la bulla, de los aparatos electrónicos, de todo, ahí yo no voy a poder, pues, darle ese tiempo a Dios de revisar mi alma, de decir, bueno, en qué estoy bien y en qué estoy mal. O no sé, por un poco de vergüenza con el otro, de quitarle el tiempo, de yo no voy a hacerlo. Entonces lo mejor es aislarme, yo ponerme en la presencia de Dios. Y entra el segundo punto, que es en la presencia de Dios pedir luces, que Él nos ilumine. Él nos conoce mejor que nadie, que Él nos diga, bueno, que hay que mejorar, que hay que cambiar, que Él nos inspire y pedirle ayuda al ángel de la guarda, que también Él nos acompaña el tiempo entero, sea física y mentalmente. Él sabe en qué pensamos, qué es lo que queremos, a dónde se vuelve nuestro corazón. Entonces pedirle que Él nos ayude a encontrar esos defectos y que nos dé también la fuerza de combatirlos, porque si no, pues con ellos no podemos. Luego, pues hacer el examen de conciencia, pasar un poquito qué fue mi día a día, ver cuántas veces yo caí en ese punto. Luego, pedir perdón a Dios. Yo arrepentirme, hacer una contrición bien hecha, pedirle perdón a Dios. Y luego, propósito. Yo no quiero volver a caer. Y inclusive yo puedo tomar ciertas actitudes. Bueno, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a hacerlo? Porque el examen de conciencia tiene ese punto favorable también. No solo me ayuda para el mañana, sino también para el hoy. O sea, antes de hacer la examen de conciencia, yo me acuerdo, opa, yo tengo que rendir cuentas en la noche. Claro. Ahora, ¿cómo hacer el examen de conciencia propiamente? Esa revisión interna. Hay varios métodos. O sea, yo me puedo hacer preguntas. Entonces yo me puedo, no sé, anotar en un papelito ciertas preguntas que me quiero hacer todos los días con relación a ese punto que quiero mejorar. Por ejemplo, si yo hablo mucho de mí, y entonces yo quiero cambiar ese punto. ¿Cómo yo puedo hacer? Pues yo me puedo preguntar, ¿cuántas veces estuve pensando en mí mismo? ¿Cuántas veces busqué mi propia satisfacción? ¿Cuántas veces yo, no sé, inclusive cuántas veces hablé de mí mismo en el día? Ahora, hay otros métodos porque varios santos han encontrado pues varios caminos, ¿no? Vamos a poner una foto del método de San Ignacio de Loyola, que es pues con puntitos o él le pone las G, una G. La G tiene dos palitos, ¿sí? Entonces un palito arriba y un palito abajo. Entonces él divide el día en 3. Entonces son 3 etapas y en esas 3 etapas van a haber 2 exámenes. Y alguien podría decir, no, eso está muy duro, o sea, es imposible. Yo tengo que hacer 2 exámenes de conciencia al día. Pero calma, el examen es tan fácil que se hace en 2-3 minutos. Yo ya salí de mi examen. Y me va a ayudar muchísimo. Él inclusive lo hace dentro de los ejercicios espirituales. Ahora, ¿cuál es el primer tiempo? Es desde la mañana, yo me levanto y ya me propongo, bueno, voy a combatir este punto. Ahí él va, digamos, guardándose de todas las ocasiones de caer, sabiendo que ya a mediodía, que es el segundo tiempo, va a tener que rendir cuentas. Ajá. Bueno, llega el almuerzo y después del almuerzo pide a Dios las luces y tal, y vuelve a hace el primer examen de conciencia del día. Entonces en la primera línea de la G va a poner puntitos. Tantas veces yo caí. Perfecto, se arrepiente, pide perdón y comienza la segunda etapa. La segunda etapa es después del almuerzo, o sea, después de ese examen de conciencia hasta la cena. Ahí, pasa la cena, igual él va constantemente sabiendo que si no es por la ayuda de Dios, él cae, va cuidándose, pasa la cena y empieza el tercer tiempo, que es ya la noche propiamente. Después de la cena hace el segundo examen de conciencia y en el cual en la línea de abajo, o sea, ya hizo de la G, usa la primera línea para hacer los puntitos, ahora va a hacer la segunda línea. En la segunda línea yo voy a poner otra vez, voy a examinarme desde el almuerzo, o sea, desde ese primer examen, sin contar los puntitos anteriores, y va a marcar cuántas veces cayó. Y va a comparar, bueno, caí más en la tarde o en la mañana. Y va a ver, bueno, también eso puede significar mucho. Yo tengo tendencia a caer en la mañana o tengo tendencia a caer en la tarde. Tengo que cuidarme más. Tengo que ver, puede ser un problema de descanso, de
ahí cada quien tendrá que evaluarse. Pero también me parece incluso más práctico hacer dividirlo en dos. Claro, Porque a veces uno llega en la noche, ¿cómo fue el día? pasó de todo, ¿no? Ya no sabe y demora más en realidad. Claro. O sea, si uno lo hace dividido es hasta más rápido. Y como recordamos, es un punto, Ujú. no es todo. Yo solo me voy a hablar Ujú. de un punto en específico. ¿Cuántas veces caí en esto? En esto. Y, ya. Tum, tum, Y como la tum, persona tum. de por sí está pendiente, pues lo va a tener más presente, ¿no? Yo Claro. caí tantas veces. Ujú. Y en la noche también. Ahora, hay otro método que Monseñor T. Hamertot recomienda a los jóvenes, que es un método que hacía Benjamin Franklin, ¿no? ¿En serio? El inventor del pararrayos. Él pues, era muy inteligente y sabía cómo el hecho de él meterse en ciertos vicios, en ciertas faltas, le perjudicaba mucho y él quiso privarse de eso. ¿Qué hizo él? Él hizo una lista con 13 puntos en los cuales él quería, 13 virtudes que él quería practicar. Y en ese, vamos a poner también en la pantalla la tablita para que lo puedan ver. Y entonces ponía los días y las virtudes. Y él marcaba cada día en qué había caído. Entonces, llegaba la noche, pedía, marcaba. Y una vez que marcaba, ya veía, bueno, en qué puedo caer al día siguiente. Entonces se enfocaba en esos puntos. Y día tras día iba corrigiéndose. Ahora, ¿qué es lo interesante de eso? Que también, bueno, los dos métodos, él podía ver toda su semana. Esta Claro. semana, ¿cómo me está yendo? Entonces, el domingo, si yo tengo más tiempo, o el día que yo tenga más tiempo, pues yo me examino semanalmente. Yo estoy cayendo esta semana tantas veces. Estoy cayendo tantas veces por semana. E inclusive puedo hacerlo mensualmente. Sí. Y eso me va a dar una alegría también. E inclusive existe una frase de Benjamin Franklin súper bonita, que si me permite la voy a leer Por rápidamente. favor. Dice Benjamin Franklin: vi espantado que tengo muchos más defectos de los que me creía. Pero por lo menos tuve la satisfacción al ver que van disminuyendo. Muchas veces me sentí tentado de dejar la cosa, el examen de conciencia. No obstante, proseguí el ejercicio. Y aunque nunca haya llegado a una perfección completa, que con ardor anhelaba y que tan lejos me quedaba, no obstante me sirvió este empeño para mejorar, para acercarme más a la perfección. Wow. Entonces, claro, muchas veces Dios quiere algo de nosotros y Dios no nos va a evaluar. Nosotros pensamos, bueno, el objetivo es llegar hasta la meta. Sí, el objetivo es llegar a la meta, pero si no llegué, Sí. por lo menos llegué lo más cerca. Exactamente. No, incluso es muy bonito esto, hermano Frank, porque para llegar a una meta tengo que dar pasos, ¿no? Claro, O sea, no puedo volar. O sea, sería fenomenal, pero tengo que ir paso a paso, ¿no? claro. O sea, yo si no doy ese primer paso, que quizás sea... Y Dios es muy así, Él nos va pidiendo por pasos, Él no nos pide todo de una vez. Claro, Él es un padre, ¿no? Que quiere nuestro bien. Y Él muchas veces nos va pidiendo, entrégame esto, mejora en esto. Y es a los pocos. No es así de un solo, ¿no? Que la gente se vuelve santa en un instante. Dios puede hacerlo, pero Él quiere que nosotros tengamos mérito, ¿no? Que nosotros vayamos adelante, que vayamos por ese camino, por ese recorrido, ¿no? sí, y es bonito porque hay muchos ejemplos de eso en la naturaleza, en la vida cotidiana, ¿no? O sea, es como un enfermo. Todos nosotros somos enfermos del alma por el hecho de tener el pecado original. Ajá. Ahora, un enfermo, yo lo digo porque conocía a un cardíaco, ¿no? A una persona que padecía del corazón, tenía que estarse constantemente revisando la presión, los latidos del corazón. Y entonces nosotros también tenemos que estarnos revisando. Y pues a los pocos vamos a ir mejorando. No Claro. es de la noche a la mañana que se hace todo, ¿no? ¿Sabe que una vez Monseñor Juan daba ese ejemplo en una homilía, ¿no? Él decía que se enfermó de una enfermedad fuertísima, era una sarcoidosis, ¿no? Y el médico le dijo, mire, si fuera un cáncer yo no me preocupaba porque metía el bisturín ahí, le sacaba y ya. Él decía, en cambio lo que usted tiene, no sabemos qué es, no sabemos cómo evoluciona, no sabemos cómo se quita, la ciencia no ha llegado hasta ahí. Entonces, y ahí él, pero ¿y cómo en cuánto tiempo me curo? Y el doctor le dijo, mire, tomó toda su vida para enfermarse y se quiere curar en un día.
Sí, Es tal cual. verdad, esos, los vicios, a lo largo de cuánto tiempo, o sea, toda nuestra vida se han ido arraigando ahí. No nos Sí. vamos a curar en un día. Tenemos que ir a los pocos y, como usted bien decía, enfocándonos primero en uno, luego en otro, ¿no? Y que a los pocos todo va a ir mejorando. Claro, y otro beneficio es que también los vicios no van a encontrar una casa, ¿no? En nuestra alma. Porque si nosotros claro. estamos constantemente vigilando, ahí, bueno, si tuvimos la desgracia de una caída en algo nuevo o en algo diferente, ahí, como yo me estoy examinando, opa, este aquí es un nuevo enemigo, o está aquí queriendo enraizarse, ¿no? Y nosotros no le permitimos, lo mantenemos a distancia. Inclusive lo comparan como un enemigo intentando invadir una ciudad. Él va a estar rondando viendo cuál es el punto más débil. Ajá. Y por eso nosotros también tenemos que estar rondando viendo, opa, por dónde quiere entrar, ¿Por ¿no? dónde? Entonces es como que ese juego, hasta conmigo mismo, es bonito yo ser sincero conmigo mismo y reconocer que, pues, que no puedo. ¿Sabe que había un ejemplo, perdón, me acordé ahorita de un ejemplo muy interesante, también relacionado con el ejemplo que usted dio al inicio de los jugadores de fútbol americano? Este en realidad era un equipo de rugby y el capitán del equipo iban a tener un partido muy, muy, muy importante. Estaban disputándose el tercer lugar en una Copa del Mundo. Y ese equipo estaba muy, ¿sabe? Somos los mejores, vamos a ganar, vamos a llegar aquí, vamos a demostrar lo que somos. Y el capitán lo notó que estaban como que un poquito creyéndose de más y que eso es perjudicial para un partido, ¿no? Entonces él les dijo: señores, ¿contra quién vamos a jugar hoy? Y ahí, no, o sea, nadie le respondió porque era obvio contra quién iban a jugar. Ellos ya sabían contra quién iban a jugar. Si no vamos a jugar contra nadie, vamos a jugar contra nosotros mismos. Contra el equipo que hace malos pases, contra el equipo que pierde el dominio del balón, contra el equipo... Y comenzó a decir todos los defectos que el equipo, en cuanto a equipo, tenían. Contra esos vamos a jugar hoy. Y la victoria de este partido se va a dar mientras nosotros sepamos que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Claro. Entonces, más o menos es un ejemplo parecido al del inicio, pero enfocado bajo otro aspecto que encaja pues en este momento, ¿no? El doctor Plinio también tenía esa frase bonita, decía, ¿no? El mayor enemigo de Plinio Correa de Oliveira es Plinio Correa de Oliveira. ¿Por qué? Porque son todos nuestros lados malos, todas nuestras malas apetencias, todo lo... Digamos que nosotros muchas veces no sabemos dominarnos y que haciendo ese examen de conciencia, pues nos vamos conociendo. También hay una frase famosa que dice, ¿no? Que quien vive en el peligro, perece en el peligro, ¿no? Claro. Claro, si yo me acostumbro también a no reconocer cuáles son mis ocasiones próximas, pues con más frecuencia voy a estar cayendo. Entonces se trata justamente de eso. Y a veces alguien podría decir, bueno, es que es cansado, ya no puedo más. San Ignacio Loyola era súper duro en esa materia. Dice que él no dejaba que ninguno de sus religiosos pidiera dispensa, como que se viese absuelto, digamos, a hacer el examen de conciencia. Decía, pueden dejar de rezar, pueden dejar de frecuentar los sacramentos, pero no pueden dejarse el examen de conciencia. Qué fuerte, ¿eh? Inclusive los que estaban enfermos, o sea, ya con, ¿sabe? No se podían mover, estaban de cama, tenían que hacer el examen de conciencia. Claro, él Inclusive veía la importancia, ¿no? mantenía la compañía de Jesús a base, o sea, él lo pone en las reglas de ellos, a base de sacramentos y examen de conciencia. Qué bárbaro. Ejemplo para nosotros, ¿no? Claro. Si queremos salir adelante en la vida espiritual, nunca dejemos el examen de conciencia. Claro, por eso, bueno, vuelvo a San Francisco de Sales, dice, ¿no? Que el ejercicio de la purificación del alma es como el jardín, siempre están saliendo cosas nuevas. El ejercicio de la purificación del alma no puede ni debe acabarse, sino con la vida, o sea, hasta el final de nuestra vida. Y no nos asustemos, pues, por nuestras imperfecciones, porque nuestra perfección de por sí consiste en combatir nuestras imperfecciones y no podremos combatirlas sin verlas y ni vencerlas sin encontrarlas. Por eso tenemos que estar buscándonos. Claro, es que nadie puede luchar contra lo que no sabe, ¿no? Claro, si no estamos luchando contra fantasmas, ¿no? Ajá. Y eso, volviendo otra vez a llevarlo a la práctica, acordarme en el día a día qué acciones tengo que tener para dejar este punto, ¿no? Es como un carro. Yo no tengo que estarlo llevando al mecánico solo cuando se arruina
o la persona no va al doctor solo porque está enferma, sino que va a hacerse chequeos para evitar ciertas cosas, porque muchas enfermedades se evitan si se encuentra la enfermedad a tiempo. A tiempo. Y entonces para eso nos va a servir mucho el examen de conciencia. Wow, qué impresionante, hermano Frank. Muchísimas gracias, de verdad. Sabe que ahorita, pensándolo bien, estaba como analizando en qué sería como que un punto del cual nos haría bien a todos sin excepción, comenzar. Estoy leyendo un libro, pero está espectacular. Se llama Santa Teresita, modelo y mártir de la vida religiosa. Qué interesante. Es interesante porque no solo sirve para los religiosos, sirve para todas las vocaciones, porque podemos decir que las familias son pequeñas órdenes religiosas, Sí. Y las órdenes religiosas son Grandes familias. grandes familias. ¿Verdad? Entonces, ella, por ejemplo, en lo que más se esforzaba era en la caridad con los demás. Entonces, yo creo que si cada uno de nosotros empieza por ese punto, ¿verdad? ¿Cómo está mi caridad con los demás? ¿Soporto los defectos de los demás? ¿Juzgo a los demás? ¿Subestimo a los demás? ¿Estoy pendiente más de los demás que de mí mismo? ¿O estoy más pendiente de mí mismo que los demás? Y hacer un par de preguntas que yo creo que nos ayudarían absolutamente a todos, ¿no? También, bueno, y si yo me excuso en los demás, porque Claro. eso es muy importante. Yo no puedo llegar al examen de conciencia en la noche y decir, ay, sí, porque es que fulanito me hizo tal cosa y fulanito me hizo tal otra, me dijeron esto, sino al contrario, es reconocer que, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Claro. Y si nosotros pues, nos excusamos en los demás, pues también estamos como que justamente pues, evitando ver de frente nuestras caídas, nuestros defectos, ¿no? Ajá. Y esa caridad también, ¿no? ¿Cuánto yo puedo hacer crecer el reino de Dios así? Porque si me pregunto, hoy hice crecer el reino de Dios dentro de mi alma. Y si lo hice crecer dentro de mi alma, lo hice crecer en el alma de los demás. De los demás. ¿Cuánto bien podríamos hacer así? Exactamente, qué bárbaro, ¿no? Hermano Frank, también una cosa que no quería dejar que terminara este podcast. Siempre el San Francisco de Sales, sobre todo, pero ¿cuántos otros daban el ejemplo del jardín, ¿no? La mala hierba que va saliendo, como pues hay que estar pendiente de todo eso, ir con mucha calma, quitando esas hierbitas, ¿no? A los pocos, enfocándonos, ¿no? Pero hay una metáfora muy linda que se la escuché una vez al doctor Plinio Correa Olivera en una conferencia, que él hablaba de la divina jardinera, Interesante. que es Nuestra Señora. Todos nosotros tenemos una gran aliada, que es la Santísima Virgen, que además es nuestra madre, ¿no? Y podríamos pedirle a ella, que ella sea la jardinera de nuestras... Que ella nos ayude, porque no es que ahora sí, la Virgen va a ser la jardinera, chao, yo me excuso del examen de conciencia. No, para nada. Pero teniéndola a ella, hacer el examen de conciencia junto con ella, pedirle a ella que nos obtenga las gracias. También muchas veces las fortalezas para poder ¿Combatir? lo que vimos, ¿verdad? Claro. Porque está bien, lo vi y tal, pero me faltan fuerzas. Uy, ¿esas fuerzas de dónde las sacamos? Ahí está nuestra divina jardinera que nos va a ayudar a quitar esas malas hierbas de nuestro corazón. Sí, por favor, quítalas tú. Ayúdame, dame fuerzas para quitarlas, para arrancarlas. Porque muchas veces estamos cómodos con nuestras malas hierbas, ¿no? Claro. Y el doctor Miguel por eso también componía una oración en la cual decía, Madre mía, yo quiero querer. Yo quiero querer, exactamente. Que al menos ese querer, ¿no? Nunca falte, pero que la Virgen pues nos dé la gracia de querer en serio, ¿no? Porque cuando uno quiere, el típico regaño de las mamás. No puedo es no quiero, ¿no? Claro. Entonces, si de fato queremos, si de hecho queremos, podemos. Claro. La cuestión está en querer, ¿no? Sí. Bueno, así que hermano Frank, yo no sé cómo usted quiere decirnos todavía algo más, o le parece si terminamos haciendo una oración a Nuestra Señora pidiendo que ella pues sea esa divina jardinera en nuestros corazones y que nos ayude a hacer examen de conciencia. Y a todos ustedes yo les propongo, hagamos ese examen de conciencia. No pensemos que es algo superficial, algo que... No, si es posible, como nos indica San Ignacio, que incluso vamos a dejar un link para que puedan descargar los cuadritos, las tablitas, ¿verdad? Y por proponernos, quizás 2 veces al día, después de almuerzo y después de la cena, Sí, ¿verdad? algo rápido.
rapidito, 2-3 minutos donde pum, 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 veamos todo cómo fuimos y seguir adelante con esto. ¿Está bien? Sí, Señor. Pero en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo a la Santísima Virgen que ella pues nos ayude a poner en práctica todo lo que escuchamos en este podcast, sobre todo a que nos dé gracias para poder hacer el examen de conciencia constantemente, y que más que ser un alma que hace examen de conciencia, seamos almas en estado de examen, como decía nuestro fundador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Madre de misericordia, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Salve María! ¡Salve María! Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.